Muy buenas tardes, estamos de nuevo aquí en la voz de la Vía Campesina. Hoy es lunes 3 de enero del año 2022, perdón. Y pues bueno, hoy queremos saludar a ¿cómo se llama? A todos los agricultores, a las mujeres, especialmente las que han sido cuidadoras de la semilla por muchos años. Queremos mandar un saludo fraterno, solidario a todas ellas. Y también quiero aprovechar este momento para saludar a una niña muy especial, o sea, muy inteligente. Está cumpliendo años hoy. Ella es Tatiana Yamilet. Un saludo para ella. Espero que inicie a su vida con 17 añitos. Así que un saludo y un fuerte abrazo para ella. Hoy nos acompaña aquí el economista César Villalona, con quien vamos a estar conversando sobre las proyecciones económicas al inicio del año y también con un énfasis en el sector agropecuario también de qué se espera para este año al cierre del ciclo del año 2021, inicio de del año 2022. Y bueno, para eso vamos a saludar a César. ¿Cómo está, César? Bien, un gusto, Oscar, de estar contigo de nuevo en este programa. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, César. Sí, un saludo a toda la audiencia. También queremos decirle a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven por Facebook Live que puedan compartir para que más personas puedan mirarnos y escucharnos de lo que vamos a estar hablando ahora, que es un tema muy importante en cuanto a lo que tiene que ver la economía. Quizás, César, el año cerró, de acuerdo al gobierno, con un crecimiento entre el 8 y el 10%, y para este año el gobierno, bueno, y aparte de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha pronosticado un crecimiento del 4 punto y algo por ciento. Eso en muchas ocasiones no le dice mucho a la población del día a día, porque es macroeconomía y normalmente se mide así, pero para la economía local muchas veces la gente no lo siente ni lo ve, ¿verdad? Por otro lado, algunos dicen que este 10% ha sido de rebote porque venía de un año cerrada la economía, entonces este 10% de crecimiento más bien es una recuperación que intenta nivelarse la economía como estaba el año 2019. Pero ya estamos en el año 2022. Entonces, César, ¿cómo se proyecta este año? Bueno, este año el gobierno está estimando en el presupuesto que se aprobó, el proyecto de presupuesto nacional para este año, está estimando que la economía va a crecer 2.5. 2.5. ¿Qué es lo que quiere decir que la economía crece? Cuando tú decías, por ejemplo, que el gobierno dice que el año pasado creció 10.3, lo que eso quiere decir es el aumento de la producción de bienes y servicios. En cualquier economía, en todas las economías del mundo, todos los países, se producen bienes y se producen servicios. Una enorme cantidad hay países donde se produce más que en otros. Entonces, toda esa producción se vende, da una cantidad de dinero, una masa de dinero. Y eso es lo que se llama Producto Interno Bruto, la producción de un año, que en nuestro país anda por los 27.000 millones de dólares. Esa es la producción de nosotros de un año. Bienes agrícolas, industriales, servicios comerciales, transporte, comunicación, etcétera. Ok, entonces, cuando en un año se produce más que en el anterior, se dice que la economía creció. Esa es la palabra, crecimiento económico, crecimiento de la producción. Y son muchos sectores los que intervienen, ¿verdad? Puede ser que aumente la producción industrial, pero no la agrícola. O que aumente la agrícola, pero no la industrial. O que aumenten las dos. El comercio, los sectores son muchos. Entonces, el año pasado era normal que la economía creciera con respecto al año 2020. Porque en el año 2020 la economía estuvo cerrada durante 4 meses. El 80% del aparato productivo estuvo cerrado. Entre marzo, que comenzó la pandemia del 2020, marzo, abril, mayo y junio, esos 4 meses fueron los más duros. Y el propio ministro de Hacienda de aquella época, porque después lo cambiaron, está ahora
que tenemos, dijo que el 80% de las empresas no estaban funcionando. Entonces, todo el mundo lo vivió. Empresa cerrada, la gente en su casa por la pandemia. Entonces, si el año pasado una empresa que tuvo 4 meses cerrado, en el año 2020, 4 meses cerrada, en el año 2021 ya no tuvo ningún mes cerrado, entonces produjo más que en el 20. Es normal. Eso no tiene nada que ver con el gobierno, con si el gobierno tomó una medida o no tomó una medida. En todos los países del mundo, en el año 2021 aumentó la producción. En todos. En Panamá creció 13%, aquí creció 10.3%, República Dominicana 12%, otros países menos. Entonces, eso es normal. Lo voy a explicar de otra manera. Yo tengo una fábrica que produce zapatos, por ejemplo, y en el 2019 produjo zapatos por $1 millón, pero llegó el 20 y llegó la pandemia. Y tuvo 4 meses cerrada. Entonces produjo zapatos por $700,000. Cayó la producción y no cerró 3 meses o 4 meses. Y en el 21 vuelve a abrir completamente. Entonces produce más que en el 20. Lógico. Ya, eso es todo. Ese es el famoso crecimiento. El gobierno hace propaganda con eso, pero no tiene sentido. No podía hacer la misma producción del 21 que la del 20, porque hubo apertura económica. Ahora bien, la CEPAL dice que no creció 10.3, sino 7.5. 7.5. O sea que este gobierno está exagerando el crecimiento. Pero cualquiera de las dos tasas es alta. Bien, eso no quiere decir que al pueblo le fue bien en el año 2021. No, a la mayoría de la gente no le fue bien. Aquí aumentaron los fallecimientos por COVID, aquí aumentaron los feminicidios 4%, 4 personas desaparecidas por día, todo se puso caro, menos el maíz y el frijol, pero se puso caro la energía, los combustibles, los materiales de construcción, los alimentos básicos. Y eso afectó el poder adquisitivo de la gente. ¿Cómo le fue al campesino? Insumo caro, el maíz, el precio del maíz por debajo del costo, y con los pocos ingresos tiene que comprar comida, y la comida más cara para la familia. ¿Y cómo le fue a los asalariados? 1.350.000 que trabajan en la empresa privada, con esos salarios? A una franja chiquita le subieron los salarios, al resto no. ¿Cómo le fue a un veterano de guerra que tiene una pensión de $100? Compró menos que en el 20, le fue peor en el 21 por la inflación. Y a los lisiados, y a la ama de casa, y a los microempresarios. O sea, para la población las condiciones de vida se deterioraron. Pero así cerró el 20. Pero el 21. ¿Para qué sirven estos números macroeconómicos que normalmente todos los gobiernos lo manejan? Y aparte de eso, también quería decirte que mencionaste 3 países que también la CEPAL dice que son los que o los que están mejor preparados para crecer, que es República Dominicana, Panamá y El Salvador. El Salvador en tercer lugar. ¿Para qué sirven estos datos? Sí, lo de las condiciones lo manejó el gobierno. Ajá. La CEPAL lo que destacó fue un crecimiento económico de todos los países de América Latina. Estas fueron las 3 economías que tuvieron más altos niveles de crecimiento. Pero otra cosa es que estén preparadas para el 22. Eso es un concepto que utilizó el gobierno salvadoreño. Pero antes de eso, cuando en una economía la producción cae, lo voy a plantear negativo, se desploma la producción, las empresas quiebran, entonces aumenta el desempleo. Por eso no es bueno que haya un desplome, que fue lo que pasó, por ejemplo, en el año 2020. La economía cayó menos 8.6. Aumenta el desempleo, la pobreza, porque si una fábrica quiebra, si un banco quiebra, entonces es un problema. Por eso es importante que haya crecimiento, no caída. Ahora, en algunos países, cuando la economía crece, el pueblo ve beneficio. En otros países la economía crece y el pueblo no ve beneficio. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia? Imagínate que una empresa, vuelvo a mi empresa, que producía por $1 millón de zapatos, luego 700.000 y luego 900.000, pero yo no subí el salario. ¿Quién se queda con la mayor parte de esa producción? Yo. Aumenta la ganancia, pero no el salario. Entonces, para el asalariado de mi empresa, el crecimiento económico no le dice nada. Pero si yo subo los salarios, entonces la gente ve beneficio. Entonces todo depende de cómo se distribuya la producción. La producción va, una parte la capta la gente por la forma de salario, otra los empresarios bajo la forma de ganancia, y otra el Estado, a través de los tributos. Bien, entonces, ¿qué pasó con los salarios el año pasado? Solo a un grupo le subieron el mínimo. Sí.
a costa del erario público. El 80% no recibió aumento salarial. Entonces, ¿qué le dice el crecimiento? Nada. Esa gente lo que ve es que todo estaba más caro. Entonces, si crece la producción y no hay una distribución de ese producto ya vendido en términos de convertido en dinero, ya se vendió el dinero, la ganancia del empresario, el salario de la gente, lo que le pagan al gobierno, si no mejoran el poder adquisitivo del pueblo, los ingresos del pueblo que vienen de los salarios, de las pensiones, de la remesa, pero que no tiene nada que ver con el país, y de los créditos, por ahí capta la gente, los empresarios, lo de ellos es su ganancia, porque el crédito es para producir. Si no mejoran esta variable de consumo, entonces no le dice nada a la gente que creció la economía. Cuando la economía se desploma, la gente sí se da cuenta, porque pierde el empleo una buena cantidad. Pero cuando crece, a lo que le va bien a los empresarios, en países donde no hay una buena distribución. En otros países sí, porque entonces, y si el Estado capta más dinero, porque hay más producción, y el Estado ese dinero lo utiliza para invertir en salud, en educación, entonces sí se ve beneficio. Pero el gobierno salvadoreño, que está invirtiendo el presupuesto, ¿cuáles son los énfasis? La Fuerza Armada, que lo ha aumentado en 60% en 3 años, Ministerio de Seguridad, pero el problema de la delincuencia ahí sigue. Propaganda. Esos son los énfasis del gobierno. Son las prioridades. Las prioridades. Quitaron programas sociales desde el 19, comenzaron a quitar, y en el 20, y en el 21, golpearon al agro, las pensiones siguen congeladas, los salarios de la gente siguen de la pensión de los veteranos y de los lisiados, los salarios de la mayoría de la gente congelados, después del último aumento que se hizo en el 17, se pasaron 3 años y medio violando el código laboral, porque debió revisarse en diciembre del 19 y pasó el 20 y casi todo el 21. Y el gobierno desmantelando la reforma de salud, nada para el agro, cierre de 15 programas sociales. Entonces, para la población, pero eso no dice nada que crezca la economía. Sí, pero en esa del tema de salud, justamente uno de los logros que le atribuyen al gobierno es en salud, pero quizás en el tema de pandemia, pero por otro lado hay acciones que están disminuyendo la calidad o la cobertura en temas de salud. Pero en la pandemia no hay logro. En la pandemia lo que hay es vacunación. En el año 2020 murieron 139 personas por mes, según el Ministerio de Salud, por COVID-19. ¿Por mes? Mensual, promedio mensual en el 20. ¿Cuánto dijiste? 139. 139. En el 2020, es un dato exacto, que lo tenemos del Ministerio de Salud. Y en el 21, 220 y pico. Entonces, o sea, murió más gente, a pesar de la vacuna. Porque una cosa es la vacunación, pero otra cosa es qué está pasando con los fallecimientos. Hay instituciones que dicen, como el Colegio Médico, la Universidad Francisco Gavidia, que son mucho más los fallecimientos. Pero yo me estoy quedando con los datos del gobierno. Datos oficiales. Datos oficiales. El gobierno reconoce aumento de los fallecimientos. ¿Qué pasó con los feminicidios? Aumentaron 4%. El dato que estoy dando es hasta octubre, ni siquiera hasta el de noviembre todavía, mucho menos el de diciembre, pero ya se veía un crecimiento. Entonces, y la inflación golpeó a la gente. Pero por el lado de la salud, yo no sé cuál podrían ser los logros en salud, porque la reforma la comenzaron a desmantelar, quitaron ecofamiliares, han cerrado unidades de salud. Yo creo que eso es el tema y están centrados en el COVID, hay más fallecimientos. El tema de la vacuna nada más, pero como tú dices hay una contradicción, porque hubieron más fallecidos ya cuando la población estaba vacunada versus el año 2020 que no estaba vacunada, murieron menos. Así de es. acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud. Del Ministerio. Es un poco raro. Yo no soy médico, no sé las razones, pero esas son las estadísticas. Bueno, pero estamos hablando de las perspectivas económicas. El presupuesto tiene que ver mucho con eso, es decir, hacia dónde va, porque bueno, aquí también obviamente las remesas, porque supongo que las remesas van a crecer. Yo lo digo en un pensamiento empírico, en el sentido de que se está yendo una cantidad de gente de este país, de las comunidades para Estados Unidos, que a mí lo que me hace suponer es que las remesas van a aumentar. Pero digamos el presupuesto. Escuché al ministro de Obras Públicas decir que tenía varios proyectos en el Ministerio de, valga la redundancia, de Obras Públicas. ¿Cómo están los datos ahí? ¿Cuánto es la inversión que va a haber a nivel público? Ok, antes de comentarte algo del presupuesto, ya tú metiste una variable que es la emigración.
y voy a reforzar lo que dijiste, porque Estados Unidos dio un dato público. En el año fiscal 2019-2020, que es de septiembre a septiembre, despidieron de la frontera con Estados Unidos alrededor de 16.000 salvadoreños y salvadoreñas. Y en el año fiscal 2020-2021, septiembre-septiembre, 98.000. Eso es una expresión de un deterioro. Ahora, las remesas crecieron porque hay más inmigración, pero también porque la economía de Estados Unidos se reactivó. Se generó más empleo y le dieron ayuda a la gente. Y porque nuestros familiares allá en Estados Unidos están conscientes de que aquí hay una situación precaria y están haciendo un sobreesfuerzo. Pero eso no tiene nada que ver con la política del gobierno. Sí, claro. Eso es un factor externo. Sí. Si no hubiera sido por esas remesas que crecieron como en 1.400 millones, el año 2021 hubiera sido catastrófico. Y se agravaron tres problemas. La inflación, el déficit del gobierno, que llegó al 6% del PIB. Eso es una variable, no la voy a explicar, pero lo que quiero decir es que es alto. La deuda pública, altísima, como el 88% del Producto Interno Bruto, que también es un indicador técnico, pero que lo que quiere decir es que es muy alta. Y el déficit con el comercial, porque el país importó mucho más que lo que exportó. Lo pudo hacer por la remesa. O sea, entonces, en otras cuentas, compramos más afuera de lo que vendemos. Sí, siempre es así, pero se agravó la diferencia. La brecha más una diferencia aumentó entre 1.400 y pico de millones. Entonces, déficit comercial, déficit fiscal y deuda, y la inflación. Entramos en el 2022 con esos tres problemas, con un gobierno hasta aquí endeudado y con un déficit, y tiene que pagar más de 2.500 millones en un año. ¿Y pero el déficit fiscal ha crecido? ¿Cómo está el don Tato? El déficit fiscal representó más o menos el 6% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que anduvo por más de 3.000 millones de dólares. Porque y el gobierno de Serén lo dejó en 3%. En 3%. En 3%. Hay un margen de 3%. Sí. O sea, ha crecido como el 100%, digamos. En términos porcentuales, sí. Lo que pasa de 3 a 6, digamos, aumenta. Y eso es grave porque... Pero en términos de dinero, depende de la relación con el PIB. Ajá, porque el ministro de Hacienda estaba en algunas noticias como que había aumentado la recaudación, pero si lo vemos porcentualmente y viendo ya los números cerrados, en realidad la brecha no se ha reducido, se ha ampliado. Sí, claro, porque también aumenta el gasto, el pago de la deuda, el gasto militar, no es solo recaudar. Y aumentó la recaudación porque la economía creció. Claro que tenía que crecer la economía, por lo que ya dijimos, porque las empresas funcionaron de manera más o menos normal. Sí, era lógico. Entonces era lógico que hubiera más recaudación. Pero ese es un problema grave, y sobre todo la deuda, muy pesada. Ahora bien, estamos ahora en el 22. No tenemos buenas condiciones. Se está estimando un crecimiento de 2.4, creo que es el que está en el presupuesto. ¿Por qué? Porque ahora van a comparar el 22 con el 21, que es un año normal. Ya no lo van a comparar el 21 con el 20, que era un año anormal, el 20, de caída por todo lo que pasó ese año. Entonces ya vuelven a la tasa de crecimiento pequeña, ¿verdad? Y ese es un estimado que hace el gobierno. Entonces, aprobaron el presupuesto, que tiene un aumento de los... el presupuesto es más alto que el del año pasado, como en 400 y pico millones de dólares. O sea que el gobierno va a gastar supuestamente 400 y pico de millones más que en el 2021, de acuerdo a lo diseñado. Pero eso no siempre es así, porque eso depende de la recaudación. Por ejemplo, el presupuesto que ejecutaron el año pasado solo fue el 75% del aprobado. No le dieron dinero a las alcaldías durante 5 meses, pararon la inversión pública, redujeron un montón paralizaron obras, redujeron gastos de inversión por problemas de pisto. Entonces, tiene un aumento de más de 400 millones, pero le faltan 1.200 millones. Necesita préstamos o bonos, deuda, por 1.200 millones para completar lo que falta. Y el gobierno está negociando con el Fondo Monetario desde hace ya más de un año un préstamo de 1.300 millones, que no sabemos si lo va a negociar. O sea, el gobierno al principio dijo que eran 400 y algo nada más, pero en realidad al hacer el análisis son más de 1.000 millones. Son 1.200 millones, solo que ellos dicen... que necesita para financiar este producto. Para financiarlo. Lo que pasa es que ellos dicen que ya hay 700 que lo tienen, ¿verdad? Y solo necesitan como 500, un poquito más de 500. ¿Y de dónde lo tienen? Porque son préstamos aprobados. Pero resulta que no son préstamos
que están aprobados necesariamente en la lógica de las inversiones que están ahí, sino que son préstamos que están aprobados del año 2019, pero que no, desde el 2020, pero que no llegaron los desembolsos, porque el año pasado no le desembolsaron al gobierno de préstamos aprobados 1.300 millones. Sino una cosa es que el gobierno anterior le dejó un préstamo, por ejemplo el de salud, que es un desembolso de 6 años, y otra cosa es que recibe el dinero. Entonces tiene que conseguir esos 700 millones más los 500. ¿Y por qué no recibió esos 700? Porque la negociación con el fondo se entrampó. Y si el fondo no da el visto bueno, porque el país tiene una situación de deuda muy pesada, y los organismos internacionales dicen, bueno, vamos a esperar la negociación con el fondo. Si negocian, el fondo dice, el país, préstenle. Y si no negocian, hasta ahorita no han dicho no le presten. Pero pero a ver, yo pero crea una... Detengámoslo en esa parte, César. Ajá. La ecuación es recaudación de impuestos, préstamos, por ahí venta de letes y setes, pero parece que eso está como el hule bien estirado. O sea, ¿se prevé una quiebra del Estado en términos económicos? Bueno, si no consigue los 1.200 millones, ese presupuesto no va. Dicen una cosa y ejecutan otra, ¿verdad? Ya de entrada. Si lo consiguen, lo más probable es que lo hagan negociando con el Fondo Monetario. Y si negocian con el Fondo Monetario, ya sabemos lo que el fondo le pide. IVA y toda esa cosa. Aumento de impuestos, recorte de gastos, lo de siempre. Ok. Eso yo no lo puedo predecir, porque hay que ver qué es lo que cómo van a negociar. Lo único que yo sé es que el Fondo Monetario es el que da el visto bueno para que haya préstamos. Hipotéticamente, supongamos que no es que yo desee eso, sino que no consigue el dinero. Ajá. Por las razones que sean. ¿De dónde qué va a hacer el gobierno? No, gasta menos de lo que dice. Dice, le voy a dar al Ministerio de Salud. ¿Pero crees que no puede llegar a un momento en que no tenga para pagar la planilla de todos los ministerios? Eso puede ocurrir, pero antes de meterse en ese problema de no pagar salario, lo que hacen es no hacer inversiones. No, los que estaban en inversión, pues se trasladan. No lo hacen. Pero eso tiene un impacto en la economía general. Negativo. Porque no va a haber empleo y todo eso. Sí, los gastos del gobierno ¿cuáles son los gastos del gobierno? Gasto corriente, eso incluye salario, compra de bienes y servicios, intereses de la deuda, subsidio, gastos financieros. Ahí hay 5, solo en el corriente. No pagar salario es peligroso. Es mejor decir, compremos menos bienes y servicios. No pagar la deuda, los intereses. No hagamos la carretera aquella que tenemos. Ese ya es otro gasto que se llama de capital, de inversión. No hagamos la carretera. Si es que hay una carretera, no la hagamos. Y el otro es la amortización de la deuda. Eso tiene que pagarlo. Entonces puede actuar por el lado de la inversión, que de hecho el año pasado no invirtieron ni el 40% de lo previsto. La palabra inversión es obras y construcciones, carretera, puente, reparar una escuela, reparar un hospital, hacer un mercado, un sistema de riego, un camino rural, eso, que lo presupuestaron como en 1.000 y pico de millones, 1.700, para septiembre, faltaban 3 meses, habían ejecutado 600 y pico. O sea, se vería en ese dilema. Yo creo que no se van a meter en el lío de no pagar salario, porque políticamente es peligroso. Pero, sí, porque la gente ya... pero recortarían otros gastos. Ajá. También pueden haber despidos, depende. Y si lo consiguen el dinero, la deuda se va a disparar más. Es una cosa terrible, el nivel de deuda. Sí, porque luego cada vez va acumulando la capacidad de pago, o más bien los compromisos financieros son más grandes. Así es. Y se reduce la parte de inversión también. Exactamente, y los programas sociales que quedan. Pero lo otro es que lo consigan negociando con el fondo, también sería negativo, porque el fondo impone medidas de ajuste, de recorte de gastos y de aumento de ingresos vía tributos al consumo. Entonces, tiene 3 caminos. No ejecutarlo, recortando gastos, como ejecutarlo consiguiendo el dinero con el fondo a costa de un programa de ajuste que va a afectar la economía y a los sectores populares. Y lo otro es conseguir ese dinero sin negociar con el fondo y tratar de ejecutarlo. Esa es la parte más difícil, pero conduciría a un fuerte endeudamiento. Ahora, el presupuesto tiene muchos aspectos negativos. Le quitan 22 millones de dólares a la universidad. César, lo dejamos para vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en la 106.9 Radio haciendo un análisis de las perspectivas económicas para el año 22.
con César Villalona, un economista. Y pues no nos cambie, vamos a venir de nuevo viendo el presupuesto y qué tenemos para agricultura. Regresamos luego. De las 1.300 millones de personas que viven en pobreza alrededor del planeta, el 70% son mujeres. Las mujeres aportan las 2/3 partes del total de horas de trabajo en el mundo y producen la mitad de los alimentos del planeta. Sin embargo, estas apenas reciben el 10% del ingreso económico y son dueñas del menos del 1% de la propiedad del mundo. Las mujeres rurales tenemos derecho a la soberanía alimentaria. Las mujeres rurales tenemos derecho a vivir con dignidad y sin violencia. Por eso exigimos la Ley de Soberanía Alimentaria y la ratificación del derecho humano a la alimentación y al agua. Que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos. Por la soberanía alimentaria. Organización de Mujeres en FECORACEN. Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central. Tomates, vaya los tomates bonitos. Le doy, amor. Ay, no. En el súper son más grandes, importados y más baratos. Señora, las empresas transnacionales reciben subsidio, utilizan grandes cantidades de agrotóxicos y transgénicos, recorren grandes distancias, pagan mal a sus empleados y empleadas en sus países y por eso pueden vender sus productos a muy bajos precios en los nuestros. Este tomate está bueno, niña. Yo misma lo sembré, sin venenos ni químicos. En mi cooperativa, ahí nomasito en el cantón. En América Latina y el Caribe, 75 millones de mujeres rurales producen el 80% de los alimentos y aún así son las más pobres entre los pobres. ¿Hasta cuándo permitiremos que multipliquen su pobreza? Que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las mujeres rurales tenemos derecho a vivir con dignidad y sin violencia. Por la soberanía alimentaria. Organización de Mujeres en FECORACEN. Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Muy buenas tardes, estamos de nuevo aquí con César Villalona en la 106.9 en la entrevista haciendo un análisis de la perspectiva económica para el año 2022. Esperamos que ustedes la hayan pasado bien también este fin de año, que está toda la magia de la Navidad y todos nos hemos deseado buenos augurios. Pero hoy estamos viendo aquí la realidad que nos toca que vivir y así que vamos a analizarla. Queremos escuchar a César, así en términos generales, ¿cómo está el presupuesto, César? ¿Qué tenemos ahí planteado para este año aparte desde el gobierno? Bueno, tiene un aumento de más de 400 millones, pero no tiene 1.200 millones que necesita, según el propio documento. Tiene que conseguir los préstamos, que se lo desembolsen y conseguir aprobado y conseguir más de cerca de 500 millones de nuevos préstamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que tiene un énfasis fuerte en el gasto militar. En el gasto militar. Sí, le suben 37 millones de dólares a la Fuerza Armada. No estoy hablando del Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Sino la Fuerza Armada. Por tercer año consecutivo un fuerte aumento al gasto militar, que nos parece que no es adecuado. Claro, el gobierno ha hablado de contratar 20.000 jóvenes, ¿verdad? De reclutar 20.000 jóvenes para la Fuerza Armada. Pero la Fuerza Armada no tiene funciones de orden pública, salvo que se la dé la Asamblea. Entonces es un gasto innecesario. Duplica el gasto que va a hacer la Presidencia de la República. O sea, a la oficina que maneja Bukele le duplican el presupuesto, porque él va a manejar parte del dinero de las alcaldías, que antes iba a las alcaldías. La va a manejar la presidencia a través de una oficina. Y le reducen a las alcaldías el 40% de los recursos que le daban, porque antes le daban el 10% de la recaudación de los ingresos corrientes y ahora le van a dar el 6% de los ingresos corrientes. Ya de entrada es un 40% menos de dinero. Pero de ese 6 que queda, solo le van a dar 1.5, y la presidencia maneja 4.5. O sea, para las alcaldías este presupuesto es un golpe terrible. En vez de recibir $10, van a recibir $1.50, para decirlo de manera más gráfica. Sí. Ok. Y el gobierno va a manejar 4.5. ¿Para qué? Para hacer obras donde el presidente diga, bueno, vamos aquí a este alcalde, hagámosle algo a esta alcaldía porque este alcalde de nuevas ideas y nos interesa, y ahogar a las demás. Eso va a tener un impacto muy negativo en la economía local. Pero además ese dinero se presta al uso indiscrecional y a corrupción.
el que va a ese 4.5. Pero de hecho ya hay menos dinero. Ahí hay un recorte. Le recortan, creo que son 22 millones a la Universidad de El Salvador. Y le recortan 45 millones de dólares al primer nivel de atención de salud. ¿Cuánto? 45 millones. 40. Al primer nivel de atención. Eso implica los ecofamiliares, clínicas. Sí, la unidad de salud. Porque el énfasis de la salud de este gobierno, eso viene desde el 20. Cuando aprobaron el presupuesto del 20, les recortaron 33 millones al primer nivel y cerraron ECOS. Luego llegó el 21. Entonces ellos están en un modelo curativo. Invertir en hospital, pero no en la prevención. Entonces se apartaron de la visión integral de la salud y descuidan el primer nivel. Entonces, eso puede significar incremento de enfermedades, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, y hay una inversión pública que la han calculado en como en 1.800 millones de dólares. Ahí entra lo que va a invertir el Ministerio de Obras Públicas y otro ministerio. Pero el año pasado eran 1.700 y pico y no ejecutaron ni 700. Entonces, eso es una aprobación y luego viene la realidad de la ejecución. Ahora, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, que yo quería hacer algún énfasis en el de Agricultura, porque en general este es el enfoque que yo te podría hacer, ¿verdad? Yo creo que el énfasis del gobierno está en la propaganda, en el recurso que va a manejar la presidencia, gasto militar. Bueno, propaganda tiene más que algunos ministerios, por ejemplo, que el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, y la propaganda del Estado son millones de millones. Pero bueno, solo Casa Presidencial maneja alrededor de 20, parece que alrededor de 20 millones. Y el Ministerio de Medio Ambiente creo que tiene menos de 17. Algo así. Pero luego cada ministerio tiene su departamento de propaganda. De propaganda. Cuando tú sumas toda la propaganda del Estado, eso anda por los 300 millones. Sí, si mete ya las autónomas también. Sí. La CEL, etcétera. Ahora mira qué va a pasar con la agricultura. ¿Cómo vemos nosotros? El presupuesto del año pasado tenía asignado al Ministerio de Agricultura 89.5 millones de dólares. 89.5 millones. Eso tenía el año pasado. Asignado. Este año lo aprobaron con 77 millones de dólares. 77 millones. El dato exacto, aquí lo tengo. 77.112.000 dólares. 77 millones. Le bajan 12 millones. 12 millones. Sí, el recorte es 13%. 13%. Ok, pero cuando uno ve la distribución es lo más preocupante, lo más delicado. La distribución de esos 70 millones. De esos 77 millones. Esto se distribuye en 11 programas, igual que el año pasado. El primer programa se llama Dirección y Administración Institucional, que es el pago de salario, desarrollo humano, tecnológico, al personal administrativo, contribuir al desarrollo rural sostenible con un enfoque de género para pequeños productores mediante apoyo con programas y proyectos de desarrollo rural. Este es el programa 1. El año pasado tenían asignado 13.2 millones, este año 11.5. Hay un recorte de 13%. Y esto tiene que ver con tecnificación incluso del personal del ministerio. El segundo, Economía Agropecuaria. El año pasado tenía asignado 25 millones. Este año le asignan 21. La caída es 16%. ¿Tú sabes qué entra aquí? Los paquetes agrícolas. Van a dar menos paquetes agrícolas. Sí, son 4 millones de recorte en este programa. Aquí lo dice. La mayor parte del dinero va destinada al programa que se llama de fortalecimiento del desarrollo del sector de granos básicos, que dicen ellos que está contemplado en el plan Cucatlán, aunque esto viene de para incrementar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos, proporcionando y coordinando la entrega de incentivos, entre paréntesis, paquetes agrícolas, de semilla mejorada, de maíz con fertilizantes, semilla certificada de frijol y semilla de sorgo. Esto para asegurar la producción de granos básicos y por ende la seguridad alimentaria. Bueno, y hay otro programita ahí que se llama de información estadística. Ok, pero la mayor parte de ese rubro, que es economía agropecuaria, los 21 millones, 19 es para esto de los granos básicos. Pero el año pasado, para lo de los granos básicos, el año pasado estaban destinados 23.3 y en total para el programa 25. O sea, 4 millones menos y el recorte está fundamentalmente ahí en los granos básicos. Prepárense para menos paquete. Ok, el tercer programa se llama Sanidad Vegetal.
Sanidad vegetal tenía asignado el año pasado 23.3 millones. Este año tiene 19.3. Es un recorte de 26%. Esto tiene que ver con contribuir a garantizar la fitosanidad e inocuidad de los alimentos de origen vegetal para prevenir daños a la salud de la población y medio ambiente. Ok, un recorte. Otro programa, ordenamiento forestal. A este le recortan un 5%. Le dejan 1.633.000. El año pasado eran 1.713.000. Otro, desarrollo de la pesca y la acuicultura. Le quitan un 6%. Quedan 1.697.000. El año pasado era 1.713.000. Otro, apoyo a instituciones adscritas. Este es importante. Todos son importantes, pero digamos, le quiero poner algún énfasis por lo siguiente. Es de apoyo a instituciones, a otras instituciones. Le asignaron el año pasado 36.4 millones. Este año le están asignando 22.1. O sea, un recorte de 39%. ¿A qué instituciones le asignan? A Lista. ¿Qué es lo que hace Lista? Resolver lo de los títulos de propiedad, fundamentalmente, ¿verdad? Y procedimientos para recuperar la deuda agraria. A Lista le dejan la misma cantidad de dinero. Pero luego llega el CENTA, que es el Centro Nacional de Investigación y de Tecnología, Transferencia Tecnológica, Apoyo Tecnológico. Le recortan 2 millones, menos 8%. A la ENA, la Escuela Nacional de Agricultura Roberto Quiñones, le quitan 12 millones. 12 millones. Sí, 7%, 71% la caída. De 17 millones le van a dejar 5. De 17.2 le dejan 5.2. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Van a privatizar? Entonces, ¿qué es lo que hace la ENA? Bueno, fomenta el desarrollo agropecuario y rural del país a través de la formación de profesionales y técnicos con orientación agroempresarial. Es decir, es de cuidar totalmente al agro en términos del apoyo técnico, profesional. Y lo otro es una parte que iba al Consejo Salvadoreño del Café. Le dejan lo mismo. Ahí no hay cambio. Entonces hay un golpe por el lado de los granos básicos, por el lado de la sanidad vegetal, de lo forestal, de la pesca y del apoyo a otras instituciones. Pero hay otros rubros que te quiero mencionar también. Hay otros rubros. Aquí tenemos el rubro de desarrollo ganadero. A este le quitan un 3%. No es un gran recorte, pero hay un recorte. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer la producción, sanidad y productividad pecuaria. En un contexto donde la ganadería salvadoreña está por el suelo. Quebraron 18.000 ganaderos el año pasado. Golpeada totalmente. Lleno de lácteos el país, de productos de carne y de lácteos importados, incluso de contrabando, están trayendo de Nicaragua. Hay un programa de apoyo a mujeres, Ciudad Mujer. Esto es para asistencia técnica de capacitaciones a mujeres. El año pasado eran $100.000. Este año son, $10.000. Este año son $10.000. Nada. No lo aumentan. El otro es un programa de desarrollo integral para poblaciones prioritarias. Ese lo dejan igual, $90.000. No hay ningún cambio. Entonces, lo que tenemos es un presupuesto para agricultura con un recorte grande de dinero y un recorte grande en los principales programas. Grano básico, la parte de las instituciones y la parte de la ganadería, sí, y del tema de la tecnología, sí, que tiene que ver con las instituciones y toda la parte forestal y de cuenca. Y de la ENA que también prepara. Sí. Uh-huh. Mira, viene la agricultura cada vez en términos de parte del Estado, cada vez apoyándole menos. Y el presupuesto lo refleja, o sea, no hay perspectiva para el sector agrícola en general y que tiene que ver con un aspecto importante porque es la alimentación del pueblo. ¿Qué podemos decirle a los agricultores? Hay que decirle que este año le va a ir peor porque hay menos
de acuerdo a cómo está diseñado, van a recortar paquetes. Habrá menos apoyo técnico. Los ganaderos. Y a veces a los amigos seguidores del gobierno les molesta que se digan estas cosas, pero por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, al parecer hubo una aprobación de 1.200 millones de dólares, un poco más creo, y allí hablaba solo en ese préstamo de 40 millones para hacer el CENTA, una cosa maravillosa, 600 millones para el café y 600 millones para todo lo demás de agricultura, que le llamaron para la soberanía alimentaria. Pero de eso no han conseguido ni 5. Están consiguiendo un poquito para el café. Le van a dar un poquito a los cafetaleros como para apoyarlo. A los boques cafetaleros. Eso es lo único que tiene. Son 7 millones. 7 millones. 7 millones. Pero de 600 a 7 millones. Sí, es que esos préstamos, una cosa es que la Asamblea le diga endeúdese al gobierno, y otra cosa es que consigue el dinero. Son dos cosas diferentes. Con la deuda que tiene el gobierno, está muy difícil el financiamiento. O sea, lo que le tenemos que decir a los agricultores es que dinero, que inversión, que apoyo técnico, que digamos financiamiento no va a haber, digamos, o no está planteado. No está planteado. Es un presupuesto depresivo para el sector agropecuario que le recorta recursos. Para todos principalmente para los productores, para los pequeños agricultores. Pues. Sí, y medianos. Y en el caso de los ganaderos, por ejemplo. Sí. En un contexto donde el agro está enfrentando alza de los costos por los insumos, tú lo sabes bien. Sí. Y una vez dimos datos aquí de cómo se incrementaron esos costos en la ganadería, por ejemplo. Y están todos los fertilizantes, la urea, el sulfato de amonio, todo eso está caro. La fórmula, que está enfrentando competencia de importaciones. El año pasado crecieron 18% las importaciones agropecuarias. Y los ganaderos asfixiados por las importaciones de Centroamérica. Y este año esos costos no van a disminuir, porque este año el precio del petróleo va a volver a subir. Y se va a encarecer de nuevo la gasolina. Y se va a encarecer de nuevo la energía. La economía mundial se estima que va a crecer más de 4%. Por lo tanto, va a haber mucha demanda de petróleo. Y el precio mundial va a subir. Y eso afecta los costos de la agricultura. Y de la economía en general. De la economía. Sí. Entonces, en ese contexto, bajarle recursos a agricultura y aumentar el gasto militar. Porque esos 37 millones, si los hubiera metido acá para apoyar ganaderos, para ampliar el paquete agrícola, por ejemplo, para más apoyo del CENTA, de la ENA, etcétera, fuera diferente. Pero ahí es donde hablamos de los énfasis. El énfasis aquí está en favorecer a los importadores. Ellos calculan que va a seguir entrando muchos dólares por remesa. Ese dinero circula en la economía, va a los bancos y finalmente los bancos le prestan a los importadores. Y ellos traen los productos del exterior y no habrá escasez de maíz. Podría bajar la producción, pero ellos garantizan que no haya escasez de importación. Pero la importación beneficia a Líker, él es ministro de Agricultura, beneficia a un grupo de empresarios que son los que se lucran trayendo los productos de fuera. Pero está quebrando a miles de gente aquí. O sea, que esta acción que está en el presupuesto para el Ministerio de Agricultura o para el sector agrícola, podríamos decir que es premeditada, alevosía, es decir, porque se trata de decir, bueno, si quieren producir, que produzcan, pero aquí están los importadores que sí están haciendo negocios y todo lo que vaya haciendo falta lo vamos a traer nosotros. Sí. Pero eso no deja de ser un peligro para los consumidores, porque recuerdo la crisis del 2008, cuando una crisis mundial de alimentos y no habían reservas estratégicas en ningún lado, y entonces los precios se fueron altísimos. Descuidar el agro es un riesgo. Claro, lo que hicieron esa vez fue abrir un contingente de importación para que se trajera de fuera lo que aquí no había, sí, o lo que aquí no alcanzaba, para complementar. Pero ahí entonces, ¿quién gana? ¿Quién gana? Porque si yo soy una persona que tiene una empresa que trae vehículos de Japón, yo soy importador, yo gano mucho dinero. Pero ¿cuántos importadores hay en el país? ¿Y cuántos productores hay de
Puse el ejemplo de un vehículo de Japón, pero puedo poner el ejemplo de que yo traigo granos básicos de... ¿Quiénes traen queso? De otro país. Los importadores son un grupito que ni siquiera generan mucho empleo, porque una empresa importadora no necesita mucha mano de obra y puede importar por millones de dólares y afectar a miles de productores. ¿Cuál es la lógica? Que el productor se largue a Estados Unidos y mande remesa. Y puede haber un plan también de concentración de la tierra. Acuérdate que hay un plan de agarrar tierra para todos estos proyectos de que está hablando el gobierno. No, ya aprobaron la ley que es el dominio de la propiedad. Exacto. Para proyectos municipales y nacionales. El propio presidente de la República es importador de insumos, importador de alimentos, es importador de materia prima. ¿Nayib Bukele? Sí, Nayib Bukele. ¿Tiene empresas de eso? Tiene empresas de ese tipo. Y está Anliker, que todo el mundo sabe, bueno, tiene 5 empresas. Y las 12 de la familia Bukele, porque son 12, ya son públicas, ya va a salir, en estos días ya está el libro que hizo PROES, de una investigación de las clases sociales y las capas sociales, aparece el clan Bukele y las empresas que tienen. Ellos están metidos en el negocio de importación también. ¿Qué se dedica? Entonces, sí, a una persona que trae granos básicos o que trae arroz de Vietnam, ¿qué le importa que el arroz de aquí desaparezca? Pues sí. Si mi negocio es traer. Así es. Lo que necesita es que haya dólares para poder importar. ¿Y cómo se asegura? Quebrando al productor de arroz y tirándolo para Estados Unidos y poniéndolo a mandar remesa. Que se vaya para Estados Unidos y que mande remesa. Es que así lo diseñó Arena. En los 10 años de gobierno del Frente hubo política de reactivación del agro. Pero este gobierno, desde el inicio, tiene una política antiagraria. Yo creo que eso tenemos que decir. Por eso le quitó 5 programas al agro. Es antiagraria, y eso quiere decir que todos los campesinos, todos los productores y productoras están abandonados por este gobierno. Sí, ahora, antiagraria para los pequeños y medianos productores, ¿verdad? No para regalados. No. O los dueños de la caña. O los cañeros. Cañeros. Porque les ha dado el agua recientemente. Sí, también. Entonces, o los grandes no, ¿verdad? Pero sí, el pequeño mediano productor está muy complicado. De hecho, en el 2020 le quitaron 5 programas y le recortaron paquetes agrícolas. Sí. Todo eso ocurrió. ¿Y qué está pasando con los ganaderos? Por ejemplo, con el programa del vaso de leche, que antes entregaban la leche a una empresa que les pasteurizaba y servía para el vaso de leche en los hogares. Eso no existe. Este gobierno, en términos generales, es un gobierno neoliberal, ultra neoliberal, porque está destruyendo la economía local para importar, y hay amenazas más de privatizaciones, escucho yo. Sí, sobre todo lo neoliberal tiene que ver con el debilitamiento de lo público, de la esfera pública, y la ha debilitado con el cierre de ecofamiliares, con lo que acaban de aprobar ahora del agua, que permite una comercialización en nombre de los privados, el cierre de un montón de programas sociales. Esta ley de expropiación también. Sí. Entonces, ahí hay una serie de aspectos que expresan una visión neoliberal y de favorecer a los grupos comerciales, importadores, donde está metido parte del clan Bukele. Esa es su naturaleza económica por el momento. Digamos, en la perspectiva económica que estamos analizando, un sector clave, obviamente hay más, pero la agricultura, porque en otros análisis ha dicho que el sector agropecuario genera mayor empleo que el sector financiero, por ejemplo. Sí. O que los importadores que solo hacen un pedido en un barco, va al furgón a traerlo ahí y lo trae a una bodega y 3 gente lo despachan para las distintas, no necesita mucho, y sin embargo estos rubros que generan empleo, que ayudan a las familias a tener una condición de vida mejor, están siendo abandonados. Así es, el sector agropecuario genera más de 500,000 de empleos, según la encuesta de hogares. Solo granos básicos son 440,000 productores, lo que conocemos. 200,000 no tienen tierra, la alquilan, y el resto con pequeñas parcelas. Y las cooperativas. En el sistema bancario trabajan alrededor de 80,000 personas. Solo el sector comercial general del país genera más empleo que el agro, porque la industria manufacturera genera menos, como 480,000. Si le suma la construcción, ya supera el 500,000,
Y como sector industrial, digamos, construcción y manufacturero, es más que el agro pasa a ser tercero. O sea que es el tercer sector en generación de empleo del país. El tercer sector en generación de empleo en el país, en esta economía, y sin embargo es el sector más marginado, sí, olvidado, y no solo olvidado, sino que, porque no es que te olviden, sino que el hecho de importar productos subsidiados de otros países te golpea, porque te pone a competir, es decir, para utilizar esa palabra, con productos que han sido producidos en Estados Unidos, en otros lugares, con subsidio del Estado. Así es, un subsidio enorme que tiene la agroindustria de Estados Unidos. Yo recuerdo que en el maíz subsidiaban el 86% del costo, y en el arroz más del 60%, y los lácteos y todo eso en Estados Unidos. Es decir, que si a un granjero de Estados Unidos le cuesta $100 una manzana de maíz, yo sé que es más, pero para ponerlo, el Estado le regala 86. Sí. Claro, el costo es mucho más de $100, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Y lo están metiendo sin arancel por el TLC que ya tenemos con Estados Unidos desde hace años, ¿verdad? Desde el año, arrancó creo que en el 2006. Pero además el agro tiene otra importancia, es el sector que produce los alimentos junto con la industria. Sí. O sea, nosotros, la comida es productos industriales y productos agrícolas. Y los industriales tienen materia prima agrícola. Por ejemplo, la salsa de tomate es un producto industrial, pero el tomate es agrícola. Sin el tomate no hay salsa de tomate. Sí, claro. Entonces, son dos productos de consumo. Pero la base está en la agricultura. Y también la agricultura, o sea, tiene un rubro de exportación. Ya no es tan grande, pero también exporta café, caña, azúcar. Pero sobre todo empleo, alimento. Esa es la mayor importancia. Sí. Y es el séptimo sector en generación de producción. Mira, y aquí en el país, varios datos. Estamos hablando de la producción de alimentos, pero no de la producción de caña, que es para otro tipo de... Pero la producción de alimentos, hablemos de lo básico, frijol, maíz, sí, arroz, hortalizas, pequeña ganadería, normalmente se maneja en áreas de 3 hectáreas para abajo, que fácilmente un gobierno pudiera sectorizar o a ese rubro darle apoyo tecnológico. Aquí se hablaba de, por ejemplo, hacer reservorios, facilitarle ciertos aspectos de mercado local, compras públicas, a manera de dinamizar la economía y que estas familias que están ahí viviendo tengan mejores condiciones y vivir mejor, dignamente, y no tener que correr ese riesgo de perder la vida, esa caminata hacia Estados Unidos. Sí, pero el problema es que si la migración se detiene, las remesas no crecen, y a los dueños de los bancos y del comercio, y sobre todo a los importadores, no les va muy bien. Ellos necesitan que el país expulse gente y que esa gente mande dólares para mantener una economía sustentada en el comercio y el sistema bancario. Ese es el modelo. Eso comenzó a romperse un poquito cuando gobernó el FMLN. Digo un poquito porque transformar una economía se lleva tiempo. El país se pasó un siglo viviendo del café. De café y después café y algodón, cuando el algodón se abrió paso, los años 50 y sobre todo los 60 del siglo pasado. César, vamos a hacer un segundo corte, estamos ya para finalizar en La Voz de la Vía Campesina, analizando la situación económica del país, especialmente del agro. Regresamos en un momento. El campo nos da felicidad, porque somos libres y sembramos para vivir. Vamos a sembrar equidad en nuestro hogar para cosechar amor. Aunque haya cansancio por el arduo trabajo en el campo y haya preocupaciones por las deudas o enfermedades, evita la violencia en tu hogar. Cuidemos a quien nos cuida, las mujeres, que asumen más carga de trabajo. Trabajan en el campo, lavan, cocinan, velan por la educación de la niñez, cuidan la salud de toda la familia y apoyan todo esfuerzo que beneficie a su familia y comunidad. Los gritos no educan. Cuidemos y enseñemos a la niñez con amor y paciencia. Respetemos a todas las personas por igual. Somos seres humanos con el mismo valor. Y ojo,
No solo los golpes son maltrato. Hagamos trabajo en equipo en las tareas del hogar. La casa es de todos. Hagamos un horario y reglas claras. El tiempo alcanza cuando las tareas del hogar son compartidas. Que nuestros campesinos produzcan alimentos y nuestros hogares produzcan armonía, respeto y felicidad. Detengamos el COVID y paremos la violencia. La entrevista sobre el contexto nacional en La Voz de la Vía Campesina. Estamos de nuevo aquí con César Villalón en La Voz de la Vía Campesina, ya a pocos minutos de cerrar el programa, César. Queremos mandar un saludo hasta Denver, Colorado, que nos están saludando desde allá de la Unión Americana. Y bueno, vamos a seguir conversando estos últimos minutos que nos quedan, César. También una persona nos decía que ¿cuándo va a comenzar la verdadera crisis en El Salvador? La verdad que esto, hay familias que la están pasando mal porque hay territorios donde pagan una cantidad X, por ejemplo $10, y en otras pagan $5. El país vive situaciones difíciles, pero ya tenemos crisis en la institución democrática, todo eso. Está difícil la situación, César. Bueno, yo creo que aquí hay una degradación de las condiciones de vida del pueblo que comenzó incluso antes de la pandemia, cuando comenzaron los recortes de empleo público en el 2019, el desmontaje de la reforma de salud y crecieron las enfermedades. Todos esos datos los tenemos. Luego vino la pandemia y todos los problemas del año 2020 y el año pasado, que no fue un buen año. Muchísima gente no ha recuperado el empleo y el encarecimiento de los alimentos básicos y de los servicios afectó a muchísima gente, incluyendo los sectores medios, que pagan gasolina más cara, materiales de conducción más caros, si le quieren hacer una reparación a su casa, y alimentos más caros. Se ha degradado y el tema de la seguridad pública ha empeorado también, por lo menos con respecto al 20, empeoró, y vamos a ver este año. También tenemos en el país otra característica, es un gobierno colocado en la ilegalidad, que no respeta el marco legal. Todo el mundo sabe el golpe de Estado del 9 de febrero del 20, la destitución el año pasado del fiscal y de 5 magistrados de la Corte y de muchos jueces, la reforma que hicieron en la ley de carrera judicial para despedir el 30% de los jueces. Todo eso ha sido ilegal. Un gobierno colocado en la ilegalidad y con muchos indicios de corrupción pública. No porque lo diga otro gobierno que manda una lista, sino porque está en el periodismo investigativo y está claro todo eso. Y conocemos información pública, incluso la canasta de alimentos que la facturaron en $90, cuando todo el mundo sabe que valía entre 25 y 30. Entonces tenemos un gobierno en la ilegalidad con indicios de corrupción, fuera del marco legal, un empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, una economía que empeoró muchísimo en el 20, se recuperó en el 21, pero no mejoró la vida de la gente, y este año va a otro problema, con una deuda pública enorme. Un gobierno fracasado en lo del Bitcoin, no existe el Bitcoin, no hay precio en Bitcoin, ni salario, ni hay ahorro. El país sigue dolarizado, pero el gobierno ha gastado dinero para comprar Bitcoin y andar especulando. Y lo otro es que el 2020 fue el año 2021 del movimiento popular, que se tomó las calles. Vamos a ver qué pasa en el 2021. Bueno, César, se nos terminó el tiempo, queremos despedirnos. Gracias, César, por haber asistido a la entrevista. Gracias por tu invitación. Y bueno, queremos decirle a nuestros radioescuchas, a los que nos ven por Facebook Live, que les agradecemos que hayan estado escuchándonos y compartiendo, y también invitarles para el próximo lunes a la misma hora para que podamos seguir conversando con otro tema de importancia nacional. Buenas tardes. Esta gran familia.